Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos una vez más en este Viernes Vista en Canas. Simplemente quería empezar agradeciendo. Veis que estamos en una sala nueva de Impact Hub, aunque sigue siendo igual de práctica y bonita. Agradecemos todo lo que hacen por nosotros, cediéndonos estos espacios para el evento. Están presentes en más de 100 ciudades, en Madrid han crecido muchísimo y son espacios de coworking, espacios para hacer eventos, para dialogar y para sobre todo fomentar todo lo que es emprendimiento e innovación, ¿no? Creo que conocéis Mimo, veo algunas caras nuevas. Mimo es una entidad de innovación social sin ánimo de lucro y lo que pretende es fomentar o dar a conocer el talento de los seniors y fomentar el diálogo entre generaciones, ¿no? Y este es uno de los ejemplos de las actividades que hace. Si queréis acercaros a Mimo al terminar, pues podéis preguntarnos a Mar, a Silvia o a mí o a Carmen y os informamos de las diferentes formas de colaboración. Y por lo menos sí que os invitamos a que sigáis lo que hacemos a través de nuestras redes sociales y cuando hacemos eventos como estos o algunas otras informaciones que compartimos, pues ahí tendréis la información más directa. Así que sin más os dejo con Silvia, que va a presentar debidamente el desayuno de esta mañana y a nuestros invitados. Buenos días. Os cuento un poquito sobre Víctor y Javier. Bueno, estamos muy contentos porque hoy es la primera vez desde que empezamos con Viernes Vista en Canas en que tenemos a dos ponentes, digamos, de dos ámbitos culturales diferentes, aunque tienen un punto común, uno de ellos es común a ambos, ¿no? O sea que sería el primero interdisciplinar y nos parece algo interesante incluso para próximos viernes. Bueno, Víctor Mimbrero es compositor y director y desde los 6 años ya tenía claro que iba a ser director, que iba a dedicarse a la composición. Eso no siempre es así, pero en su caso lo fue. Me castigaba con no tocar el piano en vez de con la tele. Entonces, bueno, estuvo muchos años trabajando en este ámbito, pero fue sobre todo creo a partir de 2010 cuando descubre un productor en Casablanca y entonces inicia el trabajo en proyectos relacionados con el mundo de producción audiovisual, tanto para publicidad como para cine. Y desde entonces compagina composición y dirección con orquestas y proyectos y solistas de todo el mundo y la composición para bandas sonoras y publicidad que hace sobre todo con Estados Unidos y con Canadá. También colabora con proyectos sociales. Ahora mismo está trabajando en un concierto benéfico que se va a hacer para colaborar con una favela de Brasil y ahora mismo está trabajando también en la creación de la música para un proyecto musical con una de las productoras más importantes de Broadway, que está previsto se estrene en 2020 y que, bueno, cuyos derechos se cederán el primer año a Save the Children y a otra organización. En el caso de Javier, bueno, él estudió arquitectura y máster de arquitectura en Bath, en Reino Unido, y ha trabajado al principio en Madrid en proyectos inmobiliarios, en concursos inmobiliarios. Cuando comenzó la crisis, marchó a Arabia Saudí y comenzó a trabajar en proyectos de fachadas de edificios de muro cortina, edificios emblemáticos, y se especializó en esto, en trabajar como project manager en ese tipo de proyectos, y fue responsable de la fachada de 3 rascacielos allí, del distrito financiero, y bueno, desde entonces ha estado vinculado a estudios de arquitectura bastante conocidos, como es el caso de Foster Asociados. Los 2 últimos años ha estado trabajando en Londres y allí ha sido responsable también como project manager de la fachada de 2 edificios muy emblemáticos, uno en la torre... El Tescato.
de Scalpel en la City. En la ciudad de Londres, sí. Y Womack Street en Canadá. Sí. Y paralelamente a esto, bueno, ha estado vinculado toda la vida, o sea, su compañero de viaje ha sido la música. Y también desde la infancia, bueno, estudió piano, música, percusión, ya está vinculado al mundo musical desde la parte, digamos, amateur. En esto he compartido muchos años, he tenido el placer de compartir muchos años con él. Y bueno, desde hace pocos, ha formado, dirige un ensamble vocal 4/4 en octeto. Y también participa como director en un coro social que hace sus ensayos en el Teatro Real. La Fundación Acción Social para la Música. Sí. Y los niños participantes son niños con Down, autismo y otras discapacidades. Y desde 2018, desde septiembre, está trabajando en un proyecto propio relacionado con social y con música. De alguna manera hacer llegar la música y transformar la vida, o sea, un proyecto con impacto para personas que tienen situaciones de riesgo, tanto niños como adultos. Y lo que ha sido en su vida algo que era un hobby, una pasión, se ha convertido en su forma de vida. Y esa transformación es muy común en las personas que tienen relación con la música y también con otras artes, ¿no? Así que ellos nos cuentan algo. Muchas gracias. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. Nos ilusiona a los dos porque siendo disciplinas tan diferentes, pues encuentras puntos en común, ¿no? Parece que en este momento sin duda la música y desde luego la potencia que tiene la música socialmente, ¿no? Ese es el punto, yo creo, en el que nos encontramos Víctor y yo. Entonces, yo sin embargo hoy vengo con la gorra de arquitecto porque es la que me toca y entonces la introducción que voy a hacer es un poco más en mi experiencia como arquitecto, ¿no? En los años, llevo 15 años de experiencia. Y directamente pues, hemos pensado en hacer el ejercicio en dónde están esos encuentros, ¿no? En lugar de explicaros un portfolio de 50 proyectos, es decir, esto es lo que hemos hecho, quizás ya explicar dónde estas dos disciplinas tan creativas pues, tienen puntos de encuentro y de desencuentro, ¿no? Entonces, hemos intentado hacer ese ejercicio. Bueno, aquí hemos puesto unas citas. ¿Me pongo aquí? Aquí hemos puesto unas citas que nos han gustado porque parece que no hemos sido los únicos que hemos pensado a lo largo de la historia que sí que hay unos puntos en común. Beethoven ya dijo que la arquitectura y la música, la arquitectura es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonidos, ¿no? Y Goethe dijo que la arquitectura en general es música congelada. Bien, desde nuestra experiencia, pues, digamos, resumiendo, ¿no? A grandes rasgos, ¿dónde podrían tener esos puntos de encuentro? Sin duda la medida, ¿no? La medida de las cosas. La arquitectura, pues en Europa, por ejemplo, la arquitectura todo gira en torno al metro, ¿no? Todo es el metro, una barandilla es un metro, las ventanas son un metro, es nuestra medida básica, ¿no? En la arquitectura. Y es fundamental, evidentemente, cuando diseñas todo tiene que girar en torno al metro. En la música todo tiene un fundamento, digamos, en lo que es el sonido, la propiedad del sonido tiene un fundamento matemático y físico, como tiene la arquitectura también, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos fundamentos? Pues y todo, corrígeme si hago en la cuarta, ¿no? En la música, ¿no? Todo gira en torno a una afinación, esto es la afinación moderna, digamos, en el que toda una afinación de una orquesta o todo debería girar en que eso esté bien diseñado. Y ese la quiere decir que una cuerda de una longitud determinada y de un grosor determinado, que está tensada a una característica determinada, tiene que producir ese sonido, ¿no? Entonces, claro, la matemática y la física ahí es indudable, ¿no? Si esa cuerda la presionas y la conviertes en un momento dado en la mitad de su longitud,
pues tendrá otro sonido, ¿no? Y eso es pura matemática y pura física. En el caso que no sean cuerdas, aquí también hemos hecho una referencia al volumen del aire, es decir, si estás tocando un instrumento de viento, pues evidentemente lo que hace ese viento es crear unas ondas en el espacio, y esa compresión y descompresión va a generar un sonido y por lo tanto una afinación completa, ¿no? ¿Dónde pensamos que hay un desencuentro? En el espacio-tiempo, y esto es muy a grandes rasgos, lógicamente. La arquitectura, en principio, a no ser que estés diseñando un concurso, que a lo mejor bueno, puede salir o no puede salir, normalmente la arquitectura tiene una permanencia, y a lo largo de la historia ha tenido diferentes permanencias. Antiguamente se diseñaba para que los edificios fuesen eternos. Hoy en día no, hoy en día se diseña para que los edificios tengan a lo mejor 30 años de vida, o 50 años de vida, o 60, según el contrato que tengas con tu cliente, pero sin lugar a dudas es una obra que tiene un espacio físico y debe permanecer ahí. La improvisación musical, la música lógicamente, lo que es la partitura de la composición, sí que tiene su espacio y su tiempo y que podría permanecer, ¿no? Lo que no es la interpretación. Es decir, una interpretación tiene ese momento y depende de quién la ejecute y de qué manera se entienda esa obra, es ese único momento. Y ese único momento puede estar grabado, ¿no? Y se puede grabar, se puede repetir, pero ni siquiera en ese momento esa obra musical va a ser igual, porque lo que ha ocurrido en ese escenario y en ese momento explícito nunca más se va a volver a dar, y eso, a mi modo de ver, es una cosa apasionante, ¿no?, de la música. Vale, nos hemos permitido hacer una referencia histórica solo como anécdota, es decir, en los encuentros históricamente entre la música y la arquitectura son indudable. Los griegos lo tenían clarísimo. Los teatros griegos estaban diseñados con muchísima precisión matemática para que esos armónicos y ese sonido llegase de muy determinada manera a los oyentes, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los griegos, además de la propia arquitectura, colocaban unos vasos llenos de agua debajo del graderío, afinados a unos armónicos determinados para potenciar la música que se hacía dentro en ese momento, ¿no?, en el escenario. Por lo tanto, qué nivel de técnica, ¿no?, es decir, de juntar la arquitectura con el sonido, ¿no? Este encuentro histórico es muy interesante. Yanis Xenakis es un compositor ingeniero, como lo hemos puesto ahí. Pues es uno de estos encuentros pues, muy específicos en la historia de la arquitectura y de la música. Es decir, él, al tener este perfil que dividía los dos momentos, puede hacer una relación muy directa entre las dos disciplinas, ¿no? Bueno, se le considera creador de música estocástica, es una música muy específica en la que él entiende en el que el sonido cambia a lo largo del tiempo, digamos. El mismo sonido cambia a lo largo del tiempo, como puede ser un glissando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que fue exiliado en guerra, pretende ir a los Estados Unidos, pero al hacer paso por París, por unas casualidades, conoce a Le Corbusier. Le Corbusier, por mi parte, con la gorra de arquitecto, es el referente total de la arquitectura moderna. Es decir, si os quedáis con este nombre en el día de hoy, yo me doy por muy satisfecho. Es realmente el Bach en la composición. Es decir, Le Corbusier coge la arquitectura, hace unos ensayos sobre el hormigón armado, y a partir de allí entienden el que la construcción se puede despegar del suelo, y ya toda la arquitectura se puede desentender de lo que es los muros de carga, ¿no? Es decir, antiguamente los edificios cargan, las ventanas tienen que ser pequeñas. Él dice, no, es que todo puede estar soportado en estos pilares, porque el hormigón armado nos da esas posibilidades, digamos, toda la arquitectura que vemos hoy en día, residencial a cualquier nivel, es así. Es decir, la que nosotros vemos hoy en día se hacen pilares que están separados a 5×5, y las fachadas puedes hacer lo que te dé la gana, etc., ¿no? ¿Qué dio lugar esta simbiosis entre estas dos personas, el arquitecto Le Corbusier y el compositor Xenakis? Es esta primera obra, que seguramente nos parece bastante dura, porque estamos hablando del año 56,
aquí Le Corbusier como arquitecto tiene este encargo, pero sin embargo no lo puede hacer, el convento de la Tourette no lo puede completar porque tiene un encargo mayor en la India de diseñar un complejo entero para los estados en India y partes del encargo lo cede a Xenakis, que es ingeniero y compositor por un lado, no es arquitecto. Entonces Xenakis empieza a hacer unos bocetos. En ese momento estaba haciendo una composición específica, una partitura, y comienza a hacer unos bocetos en los que se empieza a intuir la idea de compresión y descompresión de sonido y en arquitectura. Y entonces a él se le empeña estas ventanas, que hoy nos puede parecer muy casuales, muy normales, digamos, porque ya lo vemos me recuerda por ejemplo al Auditorio de León, tiene una secuencia de similares. Sin embargo, en aquel momento tenemos que pensar lo que esto suponía, es decir, Le Corbusier, por su lado, conceptualmente está diciendo no, es que este convento no tiene nada que ver con su terreno. Y por otro lado, Xenakis, haciendo sus experimentos con partituras y composiciones, dice, es que las ventanas no tienen por qué ser ni regulares ni nada. Es decir, puede ser lo que sea y además, aparte de unos experimentos de estadística que él hacía, pues le sale esto. Y el segundo proyecto que realmente a mí me parece fascinante es este en concreto, es una exposición internacional en Bruselas, 2 años más tarde, en el que Le Corbusier deja un boceto realmente muy básico en la mesa de Xenakis, y Xenakis en ese momento estaba componiendo una partitura muy interesante que se llama Metástasis. Y lo que hace esta, para que os hagáis una idea, es la propia partitura, es decir, él no emplea pentagramas, que es un poco el lenguaje que hoy en día se emplea habitualmente, digamos, por los músicos. Él, como está habituado más a hacer gráficas de ingeniería, pues emplea esto, ¿no? Estos son números de compases y estos son... él hace unos experimentos de estadística y casuística y esto los transforma en los glissandos de los violines, o sea, de la marinera. El resultado es este pabellón, ¿no? Al final se forman en 9 formas semánticas muy complejas y bueno, pues realmente a mí me parece como una cosa muy anecdótica, ¿no? Digamos, en este proceso histórico. Bueno, aquí ya, dejando la anécdota, digamos, de lado, Víctor y yo intentando hacer un ejercicio de realmente en el día a día, ¿no? O sea, no en esos casos muy particulares en la historia, en el día a día, donde sentimos que realmente hay un punto de conexión entre estas dos disciplinas, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? en el diseño, el compás y el ritmo en la música, digamos, es lo que te estructura, ¿no? Es lo que realmente tú al elegir un pulso y una estructura rítmica, pues eso te va a estructurar tu composición, ¿no? O no, Víctor, tú explicarás. En la arquitectura es indudable, es decir, la cuadrícula que tú elijas en la estructura te va a definir tu proyecto, digamos, ¿no? Por poner una idea, esto es un concurso de viviendas que hice hace muchos años. Al diseñar vivienda, por ejemplo, tú tienes que estar inmediatamente desde el principio pensando en qué tipo de estructura vas a tener que usar. Es decir, si tú empiezas a diseñar la unidad de vivienda, y dices, bueno, pues yo que quiero que mi salón sea de esta manera, de la otra, y resulta que has diseñado toda la urbanización, todo el proyecto, qué bonito, tengo una plaza dentro y tal, y resulta que cuando pasas al parking no te caben los coches, porque tu ritmo, digamos, el ritmo que has creado es de 3 metros por 3 metros, no te caben los coches. Entonces el cliente te dice, bueno, fuera, esto no tiene ni voz ni sentido. ¿Qué pasa? Que todo este proceso tiene que ir conjunto, y cuando tú empiezas, si dices, tengo un edificio de viviendas, inmediatamente vas a decir, bueno, pues mi ritmo va a estar entre 4,5 metros y 5 metros, porque eso te va a dar lugar a esto, ¿no? Si fuese a ser un polideportivo, pues evidentemente tienes que estar pensando en otro ritmo, que es un ritmo musical, es un ritmo arquitectónico, ¿no? Tienes que pensar en un ritmo que te permita que te quepa esa piscina de 25 metros, ¿no? Entonces sería un error pensar en 5 por 5. Otro proyecto mío, quizás no sé si quieres presentar tú algo ahí.
No, acaba de tirar cuando... Fenomenal, vale. Por dar otra idea de puntos en común, digamos una vez que la estructura, tu ritmo arquitectónico está creado, tienes lo que es la piel. Comúnmente hablamos de las fachadas como que es la piel, ¿no? Y la piel, con las técnicas que comentaba de Le Corbusier antes, hoy en día tiene una flexibilidad tremenda. Porque tu estructura lo que te hacen es tener unas bandejas de hormigón y tu piel puede ser cualquiera. Por eso vemos casos fascinantes, ¿no? Como es que el CaixaForum de aquí, que realmente pues, puede ser un acero corten o puede ser de vidrio, etc. En arquitectura, cuando tienes un concurso es muy emocionante porque te permite experimentar, ¿no? Y decir, bueno, en el mejor de los casos te dará el concurso y lo ganarás, pero puede ser que no sea. Entonces eso te permite experimentar, ¿no? En este concurso en concreto, pues bueno, pensamos en una textura, ¿no? Y lo bonito de la palabra textura, tanto yo creo en composición como en arquitectura, es decir, esta fachada, esta especie de boceto que hicimos, pues tiene una textura, sin duda. Ahí, por ejemplo, estamos seguramente usando unos composites, unos metales para las partes blancas, unos vidrios. Es diáfano y es ambiguo, ¿no? Eso, a mi modo de ver y de entender, podría sin duda asemejarse. Por ejemplo, yo aquí no veo maderas y no lo asemejaría a un timbre de maderas en la orquesta, por ejemplo. Veo mucho más metales, ¿no? Metales y vidrios, que no he puesto aquí, me falta. La textura y el timbre en arquitectura es muy similar a la arquitectura a la textura y el timbre en la música. Con más tiempo la verdad que podríamos ver hasta ejemplos, ¿no? Otro ejemplo muy diferente, esto es un master plan que hice también en el 2008. Es parte de un PIR, un proyecto de interés regional en Mérida, un proyecto de 115 hectáreas, enorme, el cual incluía viviendas mixtas, viviendas de protección, alojamiento turístico. ¿Cuál era la peculiaridad? El terreno ahí, ¿no? Entonces, cuando estás diseñando este tipo de proyecto, se recomienda salir de la tecnología, digamos, del AutoCAD, de todas las herramientas, digamos, más ortogonales, y guiarte un poco por la naturaleza y lo que te da la naturaleza para asegurar que el urbanismo que tú propones es sensible a lo que allí ya existe, ¿no? He puesto este por ejemplo porque, bueno, a nivel de armonía, un poco haciendo, y este un poco experimento que hemos hecho con esta ponencia, pues me permitía eso. ¿Qué límites tenía aquí, por ejemplo, en este momento? Pues esto es el acueducto de los Milagros de Mérida, pero es una zona que está a varios kilómetros del centro de Mérida. No sé si estáis familiarizados con ella, hay un punto en el que ya el acueducto tiene bastante empaque, pero esto es una parcela que queda bastante alejada y que es el origen del acueducto. Entonces, la normativa te decía que no podías hacer nada en un linde, digamos, por lo tanto te tienes que separar de allí y, sobre todo importante, las curvas de nivel, por ejemplo. Entonces, la curva de nivel, lógicamente, es una curva sinusoidal con la que tienes que trabajar y tienes que respetar asiduamente, digamos. Eso es lo que te va a dar lugar a una cierta composición y tú tienes que ser absolutamente sensible, digamos, por eso. ¿Dónde me ha parecido a mí y a nosotros que hay una armonía entre las dos disciplinas? Pues, sin duda, en el urbanismo, ¿no? El urbanismo, hoy en día la normativa te dice, bueno, pues aquí tú puedes construir en 2 alturas, porque tienes esto, tienes lo otro, y luego el arquitecto con esa sensibilidad y cogiendo los elementos que tienes, te va a dar la posibilidad de hacer ciertas agrupaciones, de buscar tus simetrías, que es una palabra muy propia de la palabra armonía, buscar y ya ir buscando diferentes elementos, ¿no? Pues, ¿dónde hay armonía? Hay armonía en la simetría, en el equilibrio de partes, digamos, ¿no? De asegurarte de que una edificación, estos son chalets, ¿no? Adosados, digamos, pues una edificación tiene un porcentaje de patio por delante, tiene un porcentaje de patio trasero, tiene una zona común, etcétera, y eso te va a dar, sumando, un master plan, ¿no? Aquí voy a hablar yo, porque ya
fachadas, aunque lo parece, pero sí las hay. A ver, hablar de composición musical es muy difícil hasta para los que saben música. El método que se utiliza para crear cada autor o cada compositor es tan personal que hay tantos compositores allá en el mundo, ¿no? Un compositor no escribe nada, digamos, aceptable hasta que no lleva por lo menos 20 años ya componiendo, ¿no? O sea, que es mejor descubrirlo pronto que vaya a ser eso, porque si no te pasa como que soy el que viste canas aquí y ya, pues, bueno, pues ya tienes casi más pasado que futuro, ¿no? Pero bueno. Hablando de las similitudes entre arquitectura y música, composición musical con Javier, encontré tantas que lo que me he tenido que esforzar en estos días en buscar las diferencias, porque aquí hablamos de todo, esto es un método cualquiera que podríamos haber escogido, ¿no? Yo hablando un poco del método que yo utilizo para componer, cuando escribo para películas o para publicidad, el método es uno, y cuando escribo para orquestas es otro. Es muy fácil entender la diferencia. Cuando escribo para películas, la música se tiene que integrar dentro de un proyecto y su función es expresar lo que el director quiere expresar. Yo, por ejemplo, me encuentro pues, día a día con que me mandan unas imágenes todo soleado, toda la gente sonriendo, una chica que está súper contenta, y el director me dice, esa chica está triste. Y ahora yo tengo que hacer a 400 personas, que uno ha encontrado trabajo ese día, que otro ha encontrado a la chica de su vida, que le ha tocado 6.000 euros de lotería, hacerles sentirse tristes ante ese panorama y ante su propia vida de lo que les ha pasado a ellos, ¿no? Esto que es muy apasionante, pues tiene su oficio. Es más fácil casi escribir para películas que escribir para orquestas, porque cuando escribes para orquestas ahí te desnudas. Ahí es la música la protagonista, ahí puedes tú tirar de tu propio lenguaje, de tus propios recursos, y siempre uno se siente un poco más identificado con la obra que escribe para orquesta, que es la que donde intenta hacer cosas nuevas, intenta buscar su propio lenguaje, que cuando escribe para películas. Cuando escribe para películas, bueno, pues yo lo comparo mucho con alguien que estudia periodismo, comunicación, y por la mañana va a un periódico y escribe noticias que le gustarán más o menos, con un manual de estilo del periódico que le dice cómo formalmente tiene que escribir la noticia, y cuando llega a su casa por la noche se pone a escribir una novela, y es más él, más una cosa suya, personal, ¿no? Entonces, cuando escribo para películas, a veces, yo siempre suelo decir que si se va a grabar con orquesta y todo, me manden por lo menos 3 meses antes el montaje final. Me mandan con un relojito debajo, vemos con el director, vamos parando, yo me voy anotando minutos, segundos, fotogramas, tal. Y siempre anoto en términos de emociones lo que el director quiere decir. Siempre yo soy el último que trabaja en la película prácticamente. Cuando me la mandan, pues ya he acumulado una serie de retrasos, de un día que llovió, no se pudo rodar, otro que se puso enfermo el protagonista, no se pudo rodar. Y casi nunca me la envían con 3 meses, que es lo que yo pido por lo menos. Pero cuando me la envían con 3 meses, resulta que soy yo el que la voy dejando, y eso no lo sabe nadie ni nada. Entonces, cuando se acerca el momento, y a veces uno tiene que tirar de oficio, y se puede componer con un poco de oficio, ¿no? Y se puede componer porque se sabe que va a funcionar, igual que un arquitecto sabe que si pongo tanto hormigón aquí, tanto acero, esto se va a quedar de pie, se va a mantener de pie. Estos son los pilares de los que hablabas tú. Esto es un patrón que luego voy a seguir para hacer una melodía, y es lo que la gente recuerda de las canciones, la melodía. Pero la melodía se puede armonizar de 1000 maneras. Una misma melodía puede sonar a jazz, puede sonar a muy clásico, puede sonar contemporáneo, dependiendo sobre todo de cómo la armonices, ¿no? Y en un edificio pasa un poco por el estilo, ¿no? Entonces, a veces me sorprende incluso que utilizamos los mismos lenguajes, hablamos igual de textura, colores, de estructura. Entonces, cuando me puse con Javier, digo, es que al final lo que tengo que encontrar es realmente la diferencia, porque de hecho incluso nosotros hablamos de construcción de acordes, construcción musical, para referirnos a la composición propiamente dicha. Yo
por buscar un poco la diferencia, como ha dicho antes Javier, la música ocurre en el momento. Y es verdad que es un lenguaje que conoce muy bien el camino directo al corazón. Un edificio, a lo mejor tienes que saber un poco más de arquitectura para que te ponga los pelos de punta, ¿no? Un edificio, no te acuerdas de la música que estaba sonando cuando viste el edificio, pero a veces cuando escuchas una música te acuerdas de Praga, de cómo olía Praga, porque la música es un lenguaje muchísimo más directo y que sabe despertar unas sensaciones que a veces ni nosotros mismos sabemos. Y eso lo hace, y aquí me voy a salir un poco del tema de esto, no sé, muchos dictadores en el mundo han ido siempre persiguiendo a los artistas, a los compositores. Pues, no sé, Hitler dejaba que los guetos tocaran el violín, pero luego más adelante fue a buscar a los si no era Wagner y tocaba la Wagner, estaba bastante fastidiado. Porque al final la música, como digo, como despierta emociones. Oye, mira, un ingeniero, a priori, a mí me parece más peligroso que un músico. Un ingeniero es capaz de fabricar una bomba. Y la mayoría de músicos que conozco no son capaces de freír un huevo sin que vuelen 800 metros a la redonda. Conozco a algunos que cocinan bien, pero no se les da muy bien. Entonces, a priori, dices, bueno, ¿por qué se quiere este tío cargar a un músico? Entonces pienso, bueno, pues a lo mejor es porque es inútil. Un ingeniero se puede utilizar para hacer barracones en un campo de concentración. Un músico, hay gente que piensa incluso que la música es hacer bonito lo inútil. Pero también dice, bueno, si no es un tipo útil, pues también mataría al mismo tiempo a los camareros, a los comerciales, porque ya en un estado así pues no importa, ¿no? Tampoco, pues no iban a por los músicos. Y mi teoría que es esa, que la música te hace sentir. Cuando te hace sentir sabes cuando estás bien y cuando estás mal. Y cuando estás mal es muy probable que te reveles. Normalmente las cosas las cambian los que están mal, no los que están bien. Y un violinista puede ser un arma de destrucción masiva que hace que 100.000 personas sepan cuándo están bien y cuándo están mal, ¿no? Entonces, por eso la música para mí es, y por eso elegí esta profesión, vamos, cuando la elegí no sabía muy bien porque tenía muy poca edad. Yo tocaba el piano ahí por jugar un poco y mi padre, que nos ponía música para que nos durmiéramos, yo era el único que me quedaba con los ojos como platos hasta que se acabara la música, o me ponía a silbar cosas que no estaban sonando, pero mi padre decía que encajaba con lo que sonaba. Y entonces, pues gracias a Dios, él me metió en ese mundo, vio que había ahí una inquietud y mira, al final no sé quién decía, no sé, Dickens, que hay 2 días importantes en la vida, el día que naces y el día que descubres para qué. Si lo descubres pronto, pues tienes mucha suerte, porque luego al final tienes tiempo de desarrollar las cosas, ¿no? A mí me pasaba, yo imagino que como a Rafa Nadal, que con 15 años pues sus amigos iban a tomar cervezas y a ligar al parque y cogía sus raquetas y se iba y yo siempre estaba con el piano. Ya os he dicho antes que mi padre, si no cenaba, me castigaba sin tocar, porque estaba todo el día, me lo tenía que prohibir de alguna manera porque estaba todo el día tocando, ¿no? Y esto pues saliendo un poco del tema de la arquitectura y de la música, pero a la hora de la verdad son arte, y el arte, al que lo entiende de alguna manera, le conmueve. La música le conmueve probablemente a más gente que ningún otro arte, porque es una expresión muy directa. Y lo que yo estoy escribiendo ahora para orquestas y para, pues a lo mejor dentro de 400 años, una rusa de 20 años que no me ha conocido ni habla mi idioma, pues se pone a llorar porque lo escucha, ¿no? Y eso yo creo que solo lo tiene la música. Pero es verdad que yo he visto a gente delante de un edificio quedarse bloqueado. Había un esto el síndrome de Stendhal o algo así, una cosa que era la gente que iba ante los monumentos se quedaba totalmente bloqueada, ¿no? Porque hay edificios que tienen muchísima belleza. Al final, aunque haya muy pocas diferencias, cuando hablamos de música y de arquitectura, la música puede ser muy matemática y la arquitectura es muy matemática. Y cuando se hace la música de esa manera, no voy a decir que, porque
yo escucho música contemporánea a veces y digo lo mismo que decís vosotros, esto me dejan a mi sobrino 3 años el piano y hace esto perfectamente, ¿no? Y parece eso, pero luego no lo es. Detrás de todo eso hay muchísima matemática, muchísima forma de experimentar, sobre todo con la armonía. Voy a intentar buscar intervalos que no se han utilizado nunca, que no. Es música muy difícil de escuchar. Es como cuando uno se introduce, por ejemplo, en el mundo del vino y empieza tratando un vino y al principio se bebe, pues eso, los charcos. Pero con el tiempo va desarrollando un gusto, va intentando conseguir cosas nuevas, y en la música pasa un poco igual. Si empiezas, el proceso lógico es acabar queriendo escuchar cosas que de verdad te sorprendan, ¿no? Con la arquitectura pues pasa esto, ¿no? Ahí se pueden hacer cosas como churros en música y sería pues, lo que hacen la música de los telediarios, lo que hacen la música de los anuncios normalmente y tal, o puede ser un arquitecto y un compositor que es un artista, ¿no? Hay edificios que se hacen también como churros, se utiliza la setilla de oficio y hay arquitectos que tienen algo más. Pues la música es exactamente igual, hasta en eso, hasta en la forma de acercarse al arte de cada uno, se parecen esto, ¿no? Yo creo que los pintores son todos artistas, pero en los músicos hay trabajadores de la música y hay artistas. Y en la arquitectura hay trabajadores de la arquitectura y hay artistas, ¿no? Algunos incluso demasiado artistas. Algunos son denuncias por todo el mundo. ¿Cómo se parece? Bueno, ahora se ha explicado esto. Bueno, al final un poco por reunir todo esto es que pues detrás de la música hay una estructura, hay una cosa que lo que todo el mundo ve, que es la melodía, lo que tú ves de un edificio, lo que silbas de una sinfonía de Beethoven. Y lo que no ves, pues son esos pilares que sujetan todo, ¿no? La orquesta, yo, por ejemplo, como es que claro, como lo hemos preparado todo y esto es tan flexible, por ejemplo, la orquesta también me entra dentro de esto del urbanismo, ¿no? El urbanismo es que todo esté un poco coherente y que todo. Y en una orquesta pues me encuentro un poco cuando dirijo el caso de lo que hemos hablado antes, de gente de China con 50 años que toca la viola y flautista rumana de 30 años que no tienen nada en común. Cuando acaban los conciertos ni siquiera pues, se saludan cuando llegan y tal, pero durante 2 horas son uno solo, como una ciudad, digamos, ¿no? Que todos los edificios tienen una estética o se debería guardar una cierta coherencia, ¿no? Pues una orquesta durante 2 horas es una sola persona. Todos se mueven al mismo ritmo, lo ves desde el sitio en el que estamos, que es un privilegio porque cualquier nota que te dé un bajo te vibra todo el cuerpo. Yo dirigiendo no me han puesto los pelos de punta, bueno, se me ponen casi siempre que dirijo, pero ves, a mí me da mucha impresión ver a personas tan diferentes moviéndose al mismo ritmo, haciendo algo, están siendo uno solo durante un rato, ¿no? Esto yo lo compararía con eso, con una ciudad que cuando vas, pues simplemente con ver pues, el tipo de edificio, ¿no? A veces cuando voy a Alemania, estoy por Hamburgo, ya se ve que estás en Alemania, ¿no? El tipo de edificios que son, ya cómo son las casas, cómo son, pues con las orquestas pasa un poco igual, ¿no? Todos en un momento dado son como una ciudad, tienen una única forma de ser como conjunto y luego por separado son tan distintos que no tienen, ni quedan, ni se conocen más allá de los ensayos ni nada, pero ese tiempo en el que están siendo uno solo es mágico, es una cosa que no se puede explicar. Yo lo noto mucho porque nosotros, algunas veces cuando la gente habla de la dirección de orquesta y dice, oye, una vez que tú estás allí, si tú marcas el ritmo, te podrías ir y desaparecer, la orquesta sigue tocando. Sí, efectivamente sí, en parte. El día del concierto es un premio para la orquesta y para el director. Nosotros nos tiramos muchas semanas antes preparando la obra. Los
músicos han tocado ya muchísimas veces esa misma obra, pero tú quieres darle otro aire, que suene de otra manera. A lo mejor quieres que las trompetas o todos los vientos en general suenen un poquito más bajos en un momento dado. Ahora ya hacia lo contrario, quiere que suene todo muy épico, ¿no? Entonces, cuando han tocado tantas veces, ellos al final tienen una cierta forma de interpretar la obra, ¿no? Durante esos 15 días tú pules y dices, mira, yo quiero que suene tan alto aquí, o quiero que suene más alto aquí. Y durante esos 15 días, pues cuando llega, como le has parado 300 veces para decir, no, más alto o más bajo, el día del concierto, con solo mirarle cuando va a llegar ese mismo punto, el tipo te hace así con la trompeta y te dice, sí, sí, que me acuerdo. Y esa mirada no tendría sentido si no hubieras trabajado 15 días antes con él y hubieras parado 300 veces para decirle que no, que aquí quiero que suenes más fuerte, más tal. Entonces, claro, al final, el tema de la dirección es un premio. Yo podría poner un metrónomo y los maestros saben tocar perfectamente y sonaría muy parecido a lo que yo he hecho durante los 15 días anteriores. En algunos puntos, pues a lo mejor esos gestos que van dirigidos a uno que tenía problemas en ese pasaje justo hacen que la cosa sonase diferente si yo no estuviera. Pero normalmente, efectivamente, si pongo una luz que pulse a un tempo determinado, los maestros pueden tocar sin ningún problema la obra. Pero hay que estar ahí por premiar el trabajo de los 15 días anteriores y por echarle esa mirada a la trompeta justo en el momento que te haga sí, me retengo, ¿no? Entonces, claro, eso es mi ciudad, es mi urbanismo, yo quiero que suene así. Y suenan así porque yo estaba ahí trabajando. Y viene otro director y cambia el urbanismo de esa ciudad totalmente, ¿no? Dice, no, ahora vais a sonar, olvidaos de todo como habéis tocado la segunda de madre, que ya no la vais a tocar, vais a tocar según mi criterio, ¿no? Y da otros puntos ahí, en otro momento, pues marcan diferencia. Por eso veis tantísimas diferencias entre versiones de un director, versiones de otro. Hay directores que son referencia para algunas obras. Y bueno, pues que siempre en la partitura se puede meter algo personal, ¿no? Cuando está dirigiendo. En las ciudades, pues hombre, todo se construye con muchísimo más tiempo, pero al final tiene que haber una armonía, tiene que haber una coherencia, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que os quería decir. Explicar cómo se compone, pues es que si no se sabe música es muy difícil, pero hay fórmulas que se pueden utilizar para en un momento dado yo lo llamo tirar de oficio, ¿no? Cuando uno se pone a componer ya algo más personal, pues necesita otros conocimientos, necesita explorar, pero cualquiera puede hacer música si sigue unas determinadas normas. Y cuando no había arquitectos también hacían casas que no se veían siguiendo unas determinadas normas, ¿no? O sea que cualquiera en realidad puede componer y cualquiera puede hacer una choza, ¿no? Sería una composición por ahí que no sabe música, sería una choza musical, pero se mantendría en cierto modo, no sería. A veces lo sutil de una obra de media hora es una nota en un momento dado colocada que te da un pellizco que no sabes muy bien por qué, y esa nota es la que hace que eso sea distinto, porque te ha removido por ahí en algún lado, ¿no? Imagino que en los edificios pues igual una pincelada por ahí, cualquier cosa que rompa todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Es un poco lo que decías, ¿no? Hay como una parte muy técnica, digamos, es como las secuencias armónicas o esa estructura o esa norma urbanística que tienes que cumplir, pero luego muy habitualmente en la música creo la melodía es un poco la que es distintiva, ¿no? Es la que un poco especial, exacto, porque la armonía parece que queda como en un segundo plano a veces, ¿no? Sin embargo, el otro día me decías, la que realmente mueve las emociones es la armonía, que está en un segundo plano. La que te hace experimentar esa melodía de una manera u otra. O sea que yo, hombre, si hubiera habido un piano, pues podríamos haber hecho algunas cosillas para que hubierais visto, pero se puede tocar la misma melodía y sonar muy distinta dependiendo de cómo la armonices. Hasta hacer que Beethoven suene a jazz. A mí me han encargado ahora una versión de para Elisa que suena a jazz, una pianista que toca para Deutsche Grammophon. Estoy disfrutando mucho porque en realidad me lo ha puesto fácil
porque he cogido la melodía de Paralisa y la voy armonizando con acordes, mucho más densidad de acordes, ¿no? más acordes por compás y con una forma de armonizar muy jazzística, con tensiones, y está quedando, la verdad, que bastante graciosa para mí. Seguramente alguien la escuchará y dirá, sacrilegio, y otros dirán que les parece muy bonito. Pero yo creo que si Beethoven viviera hoy, le gustarían estos experimentos. A mí, yo creo que uno, cuando es artista, le gusta que con su obra también hagan cosas y le den vueltas, porque al final, si te mueves en inquietud por crear cosas, está muy bien que los demás vengan y le den una vuelta y lo hagan de otra manera, ¿no? Y se actualiza al mismo tiempo. Y bueno, me conformaría con que dentro de los años que haya muerto Beethoven, lo mío lo cogiera alguien y hiciera aunque fuera a destrozarlo, no me importa. Entonces, bueno, no sé, el otro día que estuvimos hablando tantas horas, y yo decía, es muy poco tiempo, realmente muy poco tiempo para hablar de unas cosas tan complejas. Se tira un arquitecto, se tira estudiando un montón de años, y un compositor, aparte de todos los años que se tira estudiando, luego los 20 años, lo que os he dicho, que se dedica a encontrar su propio lenguaje. Y esto lo tenemos que explicar en un cuarto de hora. Y a lo mejor no sé si hay muchos músicos por aquí, pero incluso para los músicos es difícil de entender. Entonces, bueno, yo...